¿Te imaginas cómo una serie de decisiones y batallas definieron el destino de un pueblo? En este video descubrirás los momentos decisivos de la historia del pueblo judío, desde los orígenes hasta la intervención romana. Quédate hasta el final para entender su impacto actual. Suscríbete, dale like, comenta y comparte. La historia del pueblo judío, una de las más fascinantes y antiguas, ha sido transmitida principalmente a través del relato bíblico. Sin embargo, la Biblia no es solo un registro histórico, sino que refleja también una profunda fe y creencias que siguen siendo relevantes hoy en día. Aunque no es un libro puramente histórico, la Biblia presenta un contexto geográfico y cultural clave que ha sido el centro de estudios de historiadores y arqueólogos. A lo largo de los siglos se han intentado reconstruir los eventos descritos en ella, brindando una visión más precisa del pasado del pueblo hebreo. El origen del pueblo hebreo, aún no considerado como judío, se remonta al tercer milenio antes de Cristo. En ese entonces, los pueblos semitas, habitantes del desierto arábico, migraron hacia áreas más fértiles, estableciéndose en valles como los del Tigris, el Éufrates, el Orontes y el Jordán. Estos pueblos semitas fueron fundamentales en la formación de las primeras sociedades de la región. Entre estos pueblos se encontraban los amorreos, un grupo importante que fue sujeto de control por parte de los faraones egipcios, aunque los resultados de este dominio fueron algo mixtos. Abraham, una de las figuras más emblemáticas en la historia bíblica, representa un eslabón clave en la evolución del pueblo hebreo. Aunque se considera que la figura de Abraham es una construcción posterior, se puede asociar con los movimientos semitas que llegaron a Canaán desde la ciudad de Ur en Mesopotamia. Muchos de los lugares mencionados en su historia no existían durante su tiempo, lo que genera un debate entre los estudiosos sobre la veracidad histórica de los relatos. No obstante, su figura sigue siendo esencial en la formación del pueblo hebreo y su identidad. En el siglo XVII a.C., varios grupos seminómadas, incluidos los Hicsos y los Abirú, invadieron Egipto. Estos Abirú, que llegaron a Canaán, probablemente llevaron consigo costumbres y creencias diferentes, pero fueron fundamentales en la formación de la sociedad hebrea. Algunos de ellos, conocidos como mercenarios, se asentaron en Canaán y aunque mantenían una religión enoteísta, creyendo en un solo Dios, reconocían la existencia de otros dioses en las culturas circundantes. Esta integración cultural muestra cómo los hebreos se desarrollaron dentro de un entorno de pluralidad religiosa. El Éxodo es uno de los eventos más fundamentales en la historia del pueblo hebreo. Durante el reinado de Ramsés II, alrededor del siglo XI a.C., los israelitas fueron esclavizados en Egipto, pero su liberación fue posible gracias a Moisés, quien guió a su pueblo hacia la tierra prometida de Canaán. En este proceso se destaca la alianza entre Dios y Moisés, cuyo momento más representativo es la entrega de los 10 mandamientos, que marcó un paso decisivo hacia el monoteísmo, definiendo la relación de los hebreos con su Dios. A finales del siglo XI a.C., los hebreos comenzaron a consolidar su control sobre Canaán, un territorio que durante mucho tiempo estuvo marcado por enfrentamientos constantes con pueblos vecinos, como los filisteos. En este periodo de luchas y victorias, las tribus hebreas lograron unirse, principalmente por intereses bélicos y la necesidad de resolver disputas legales entre ellas. Aunque fue bajo el liderazgo del rey David, alrededor del año 1000 a.C., cuando las tribus se unificaron bajo un solo mando. David estableció Jerusalén como la capital y cimentó las bases de lo que sería el reino de Israel, unificando a las tribus hebreas bajo su gobierno. El hijo de David, el rey Salomón, es una figura clave en la historia de Israel por sus logros políticos y por la construcción de un edificio emblemático, el Templo de Salomón. Este templo fue diseñado para albergar el Arca de la Alianza, un símbolo sagrado de la presencia de Dios entre su pueblo. Aunque algunos estudiosos han propuesto que el templo podría haber estado ubicado en un lugar donde hoy se encuentra la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, la tradición sostiene que se encontraba en el mismo espacio que la cúpula de la roca, haciendo de este un sitio sagrado para diferentes religiones. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos, marcando el inicio de una nueva etapa en la historia hebrea. El reino del sur, conocido como Judá, tenía como capital a Jerusalén, mientras que el reino del norte, Israel, se estableció en Samaria.
A pesar de esta división política, Jerusalén siguió siendo el centro religioso indiscutido, ya que el Templo de Salomón, con el Arca de la Alianza, continuaba siendo el epicentro de la vida religiosa y cultural del pueblo hebreo. Esta división provocó tensiones internas y externas que serían determinantes para los eventos posteriores. A medida que el siglo VIII a.C. avanzaba, el poder de los asirios comenzó a expandirse de manera imparable, afectando seriamente a los reinos cercanos, incluido Israel. En el año 722 a.C., los asirios conquistaron el reino de Israel, dispersando a la mayoría de los israelitas. Aquellos que sobrevivieron fueron exiliados y asimilados por otras culturas, lo que hizo que la identidad del pueblo israelita se viera gravemente afectada. Los pocos israelitas que se mantuvieron fieles a las leyes de Moisés fueron los antepasados de los samaritanos, una comunidad que jugaría un papel crucial en la historia posterior de la región. En el año 587 a.C., el reino de Judá sufrió su propia caída a manos de los babilonios, quienes conquistaron Jerusalén y destruyeron el templo. Este evento marcó el inicio de un período de exilio para las élites judías, quienes fueron llevadas a Babilonia. Durante su estancia en este imperio, los judíos encontraron una nueva forma de reforzar sus tradiciones y creencias religiosas. La influencia de la cultura mesopotámica, particularmente a través de los paralelismos con los libros babilónicos, comenzó a tener un impacto notable en las costumbres religiosas judías. En el año 539 a.C., Ciro, el rey de los medos y persas, permitió que los judíos regresaran a Jerusalén tras su exilio en Babilonia. Este regreso significó el inicio de la reconstrucción del Templo de Salomón, que había sido destruido por los babilonios. La restauración no solo fue religiosa, sino que a su vez representó un renacimiento de la identidad nacional y espiritual del pueblo judío, consolidando el judaísmo como la religión dominante de la región. En el año 334 a.C., con la conquista de Alejandro Magno, las tierras hebreas cayeron bajo el dominio del imperio helénico. A pesar de la resistencia inicial, los judíos se integraron poco a poco a la cultura griega, lo que trajo consigo un proceso de helenización que afectó profundamente la lengua, la cultura, la filosofía y la vida social en Judea. En el año 165 a.C., los judíos se levantaron contra las imposiciones religiosas y culturales de los seleucidas, liderados por la familia de los macabeos. La revuelta resultó en la victoria sobre los seleucidas y la restauración del Templo de Jerusalén, que fue purificado. Este evento marcó no solo la independencia política de los judíos, sino la lucha por la libertad religiosa, estableciendo la dinastía Asmonea bajo Simón Macabeo. La dinastía Asmonea, durante su apogeo, expandió significativamente el reino de Judá, consolidando su poder territorial desde Galilea hasta el desierto de Negev. A su vez, impulsó un renacimiento cultural y religioso, promoviendo el cumplimiento de las leyes de Moisés, pero las crecientes disputas internas y las tensiones políticas debilitaban la unidad del reino, permitiendo que fuerzas externas, como el Imperio Romano, intervinieran y alteraran el equilibrio regional, marcando el fin de su hegemonía. Con este viaje a través de la historia judía, hemos visto cómo cada evento marcó un hito. Si te sorprendió, suscríbete, activa la campanita y disfruta de más contenido como este. Dale like, comenta y no te pierdas nuestro próximo video. Te va a sorprender.